This American carnage stops right here and stops right now. Con estas famosas palabras, Donald Trump eligió presentarse al pueblo norteamericano en su primera toma de posesión el 20 de enero del año 2016. Y ciertamente para todos los asistentes allí y los que escucharon en ese momento y luego leyeron aquel discurso, sus palabras parecían destempladas, fuera de contexto y absurdas. El propio expresidente republicano George W. Bush las catalogó de oscuras y tenía toda la razón. Sin embargo, eran una firme descripción de lo que éste pretendía impregnar en la psiquis de todo un grupo de electores, instituciones y hasta países aliados y enemigos. Sencillamente, Trump era una figura absurda y absolutamente disruptiva. Todos los que hasta el pasado martes pretendieron aplicar la lógica tradicional y el entorno institucional para enfrentarlo y contrastar su estilo, lo absurdo de sus planteamientos, su falta de moral, de temple, de empatía, su evidente racismo, xenofobia, misoginia e ignorancia plena de cómo abordar bajo las normas tradicionales los problemas de la gran nación del norte y sus relaciones internacionales, sencillamente no entendieron el escenario en el que se encontraban. Desde el primer momento en que este caricaturesco personaje, inaceptado por la alta alcurnia de Nueva York, donde él había nacido y se había criado, por no tener ni el linaje, ni el intelecto, ni el resguardo de las formas para mostrar la ausencia de escrúpulos, decidió lanzarse al ruedo político en el año 2015 y enfrentarse a una batería de candidatos republicanos, su presencia ha sido incomprendida. Marcaba una ruptura absoluta con las normas y lo tradicional de hacer política. Se presentó por el Partido Republicano, pero lo hizo apoyándose en los sectores más recalcitrantes de dicho partido y rápidamente subió y anuló por completo a otros candidatos con mucho más historial en el partido, dinero y experiencia electoral. Se enfrentó a Hillary Clinton y nunca se detuvo en su asalto a las normas de cortesía, la atacó con falsedades, motes y creó todo un movimiento alrededor de su figura como una de las personas más corruptas y corruptibles, sin evidencias ni contemplaciones. Luego de instaurado en el poder, defendió presidentes evidentemente tiránicos en todo el mundo, desde su favorito Vladimir Putin hasta reunirse con Kim Jong-un de Corea del Norte, Erdogan de Turquía y Mohammed bin Salman de Arabia Saudita. Lo defendió luego del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, un residente norteamericano de origen saudí, en la embajada de dicho país en Estambul. Defendió manifestaciones de extremistas blancos en Estados Unidos. Intentó crear desfiles militares al estilo ruso o francés. Solicitó al ejército de reservistas atacar a un grupo de civiles que protestaban en Washington frente a la Casa Blanca. Y finalmente, cuando perdió las elecciones del año 2020, motivó una sublevación al Congreso de los Estados Unidos para intentar detener la certificación de dichas elecciones el 6 de enero del año 2021. Las políticas por él implementadas durante su primer periodo en términos legislativos fueron prácticamente nulas, puesto que fueron torpedeadas o detenidas en el Congreso, tanto por demócratas como por miembros de su partido republicano, con la excepción de la reforma tributaria, que generó grandes incentivos para las empresas e individuos de ingresos altos, y su guerra comercial con China, que la implementó por la vía de decretos, dado que nunca contaron con la aprobación congresual. Pero sin lugar a duda, donde tuvo el mayor éxito fue en el plano judicial, puesto que asistido por los grupos de poder conservadores que tenían como agenda principal garantizar el control de las cortes estatales y federales, incluyendo la Suprema, Trump les garantizó el éxito absoluto de dichas iniciativas, desde el nombramiento de miles de jueces federales hasta voltear por completo la cuota de poder en el Tribunal Supremo, al pasar de 5 jueces conservadores a 6, para tener una mayoría aplastante sobre la misma, como quedó demostrado cuando precisamente en el año 2022 dichos jueces revocaran Roe v. Wade y eliminaran el aborto como un derecho federal de todas las mujeres en el territorio norteamericano.
Pero al salir de la Casa Blanca demostró una vez más que no era un político tradicional y en vez de retirarse tranquilamente a uno de sus palacios en Florida o en New Jersey, continuó de manera activa incidiendo en las decisiones de su partido y aun cuando las elecciones de medio término del 2022 le resultaron adversas y la inmensa mayoría de sus candidatos perdieron de forma abrumadora, su figura continuaba sin discusión en el partido. Los últimos 18 meses han sido un torbellino de eventos adversos y al mismo tiempo catapultantes de su figura, puesto que al acusarlo en cortes federales y estatales mantuvieron viva su imagen de víctima del sistema que solo se fortaleció. Luego, el 27 de junio, Trump y Biden tuvieron su primer debate y a pesar de las incongruencias y posiciones absurdas que el primero mostró durante todo el debate, la imagen deteriorada de Biden y su falta de coordinación para responder a las preguntas y ataques de Trump lo mostraron como una persona envejeciente, ya incapaz de aspirar a un segundo mandato. Agreguen a esto el intento fallido de asesinato en el que con gotas de sangre en la cara alzaba el puño al cielo y decretaba que el pueblo debía de pelear en señal evidente de ser el elegido para proteger y defender a todos los norteamericanos. Visto este panorama y observando la campaña de Kamala Harris, en la que a pesar de lo breve de la misma, el apoyo financiero, mediático y de todos los sectores tradicionales, prensa, medios digitales, artistas y Hollywood, se volcaron hacia ella, ¿cómo explicar el éxito de Trump? En definitiva, entendemos que nos tenemos que remontar a la crisis financiera del año 2007-2008, la elección de un presidente afroamericano, la reforma sanitaria, el Affordable Care Act, luego denominado Obamacare, y los movimientos sociales de extrema derecha, el Tea Party, y de izquierda, Woke and Me Too. A partir de la crisis financiera y como se manejó con un salvataje de los bancos y entidades financieras más grandes, sin enjuiciar ni encarcelar a los banqueros, por el contrario, estos tomando ganancias y bonos inmensos, la distancia entre los que tienen y los que han quedado olvidados parecía insalvable. Si bien Obama pasó la reforma sanitaria que le brindó en poco tiempo acceso a los servicios médicos y les negó la cancelación a los individuos con preexistencias médicas, no menos cierto es que su gobierno fue tímido en la defensa de los desposeídos frente a los dueños y administradores de los grandes capitales, que habían provocado la crisis en primer lugar. En adición, su actitud ante el posicionamiento de las personas blancas que vivían en los centros suburbanos y zonas rurales fue uno de alienarlos y no brindarles espacios de participación. Al mismo tiempo, el Partido Demócrata y sus representantes en los diferentes estadios de poder, rural, local, estatal y federal, se convirtió en el defensor natural de las minorías no representadas, como la comunidad LGBTB, los trans y los inmigrantes. Esta defensa estuvo acompañada de acciones tendentes a modificar leyes de acceso a fondos, la participación en los deportes y lugares de trabajo y hasta de los espacios públicos. Estas posturas han sido vistas por una parte importante del electorado como exageradas, desnaturalizantes e invasivas y que solo conducen a transformar de forma extraña las relaciones y el orden social establecido. Ahora bien, ¿es esta crisis social, cultural, económica y política tan distintas a las anteriores? ¿Por qué Trump? Como hemos mencionado anteriormente, Trump es un ente disruptor absoluto. Bajo este simple y sencillo supuesto, analicemos primero las cualidades o características que él no posee. Él no es un legítimo empresario, pero se ha dado a conocer como tal y ha logrado fama y fortuna. No es republicano de hecho. Durante toda su vida, hasta la llegada de Barack Obama a la escena ejecutiva en el 2008, siempre apoyó a los demócratas, al punto que donó a las campañas de Bill y de Hillary Clinton al Congreso. Y a esta última siempre se lo sacaba en cara. Nunca fue un firme creyente en planteamientos religiosos, ni estuvo en contra del aborto, pero los apoyó como una forma de garantizar alienarse con la extrema derecha y los grupos religiosos y económicos que promovían estas iniciativas. Ahora bien, ¿cuáles cualidades lo hacen un ente singular para este momento y este movimiento sociopolítico y cultural? Trump es un vendedor natural que solo entiende al mundo y las relaciones interpersonales como transaccionales. Cada evento tiene que generar un beneficio particular para él y el resto del mundo cae detrás. Su espíritu narcisista lo hace idóneo para las contiendas políticas porque su falta de compás moral lo convierte en insaciable, incansable y por ende indetenible. Por tanto,
Él lleva décadas vendiéndole de todo a todo el mundo, sin detenerse a evaluar si lo que está vendiendo sirve, si es útil o funciona. Su único objetivo es hacer dinero y perpetuar y multiplicar su nombre. Cuando traspasamos esta actitud al escenario político, su demagogia incesante hacia todos los grupos garantiza omnipresencia y al mismo tiempo que siempre existirá un grupo, por mínimo que sea, al cual dichas fábulas, historias y falsas promesas les encantará y las aceptarán como posibles. En segundo lugar, Trump es un mentiroso furibundo. No tiene ningún tipo de rubor ni remordimiento para construir las más absurdas de las mentiras y confabulaciones. Al hacer esto, obliga al contrario a perder tiempo y espacio desmintiendo dichas historias, brindándole a él un triunfo por partida doble. Aun cuando la mayoría acepte la explicación del contrario de que fue una mentira, siempre existirá un grupo que efectivamente se la cree. Y en segundo lugar, él permanece siendo el centro de atención y de los ataques que lo victimizan. Finalmente, la combinación de estas dos características anteriores lo convierten en la víctima perfecta y le crean una coraza en contra de los ataques de los que intentan demostrar que sus conjeturas son peligrosas. Son tantas las mentiras que al final nadie las cree, tal cual él las expresa, pero al mismo tiempo no se lo toman en cuenta. Con estas acciones, Trump se ha convertido en un político de teflón, ajeno a cualquiera de los principios y normas básicas bajo las cuales se supone que se manejen los actores políticos de los países desarrollados y sobre todo en Estados Unidos. Cabe ver si el resto de los países y los actores económicos se van a doblegar y a aceptar todas sus condiciones sin tapujos, o si por el contrario, conociendo su espíritu transaccional y el ego infinito que lo adornan, harán todo lo que esté a su alcance para manipularlo y reorientar la política económica y social para garantizar sus intereses. La suerte está echada. De forma sorpresiva, el pueblo norteamericano cruzó el Rubicon sin vuelta atrás. I am your retribution. I am your retribution. I am your retribution.